¿Qué tienen en común Da Vinci, Elon Musk y un estudiante con una buena idea? Todos ellos son ejemplos de cómo se pueden conectar distintos saberes para cambiar el mundo. Hoy vivimos en un planeta interconectado, con problemas complejos que no entienden de asignaturas ni de compartimentos estancos. Resolverlos requiere algo más que memorizar fórmulas o repetir definiciones. Necesitamos entender cómo funciona el mundo como un todo, y eso se logra cruzando fronteras entre disciplinas, combinando ciencia, arte, creatividad, tecnología y sensibilidad social. El pensamiento sistémico es nuestra brújula para movernos por este mundo interconectado. Nos ayuda a ver las relaciones ocultas entre las piezas, como en un reloj donde cada engranaje afecta a los demás. Entender un problema global, como el cambio climático o la desinformación, exige mirar más allá de una sola asignatura. Es ver el bosque entero, no solo un árbol. Aquí es donde entra en juego la educación STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Imagina una clase donde no solo se analiza una fórmula, sino que se convierte en música. Donde un experimento químico inspira una coreografía. Donde una app diseñada por estudiantes ayuda a personas mayores a orientarse en su barrio. Esa fusión entre lo lógico y lo creativo es el motor de los proyectos con impacto. Y no hace falta ser un genio para lograrlo. Hay estudiantes que han creado purificadores de agua con materiales reciclados y han salvado comunidades enteras. Otros han ideado campañas digitales contra el acoso escolar que han sido premiadas internacionalmente. Lo que todos tenían en común era un reto real, interdisciplinar, y la posibilidad de trabajar en equipo para resolverlo. Pero para que todo esto funcione, necesitamos estar alfabetizados digital y mediáticamente. Saber navegar entre noticias, distinguir lo real de lo falso, usar la tecnología con criterio. En un mundo saturado de información, esta habilidad es tan básica como saber leer o escribir. Al mismo tiempo, vivimos en una cultura global que nos conecta con otras identidades, formas de vida y futuros posibles. La escuela del futuro ya no es solo un lugar para aprender contenidos, sino para prepararnos como ciudadanos del mundo. Saber quiénes somos, de dónde venimos y cómo podemos convivir con otros es tan importante como resolver ecuaciones. Y en medio de todo esto, el storytelling se convierte en una herramienta poderosa. Porque las historias no solo entretienen, explican, emocionan, transforman. Una canción puede derribar una dictadura. Un cortometraje puede visibilizar un problema silenciado. Una narración bien contada puede abrir conciencias. Recuerda esto: las soluciones más potentes surgen cuando cruzamos saberes, cuando conectamos disciplinas, cuando abrimos la mente. Aprender así no solo es más útil, también es más humano. Pénsalo bien. ¿Qué proyecto podrías iniciar tú que combine ciencia, arte y empatía para mejorar tu entorno? ¿Qué historia real te inspira a actuar? Tal vez, como Da Vinci o como Elon Musk, tu mejor idea aún no ha nacido. Pero está ahí, esperando a que conectes los puntos.